Marcelo, buenas tardes por acá. Pablo Gama para ESPN. Coincidentemente, hace algunas semanas, Juan Manuel Lillo y Pablo Aimar manifestaron públicamente su preocupación por el exceso de entrenamiento a uno o dos toques. A Lillo le preocupaba la uniformidad del fútbol a nivel global sin considerar contexto, y a Aimar le preocupaba que esto podría permitir que no surgieran tantos gambeteadores en el futuro. Le pregunto, ¿comparte esa preocupación y qué cree que podríamos hacer periodistas, entrenadores para evitar ese posible fútbol futuro sin contexto y sin gambeteadores? Gracias. Bueno, Lillo es una eminencia, ¿no? Es un hombre, eminencia, digo, en el fútbol, aunque no sea una palabra utilizada para calificar a los que piensan el fútbol. Y Pablo Aimar, bueno, jugador único. Yo siempre pensé que Pablo iba a ser el mejor jugador del mundo. Finalmente no lo logró, pero desplegó un fútbol extraordinario. Pero yo creo que al jugador no se le enseña a gambetear. No, es una de las pocas cosas que es imposible de enseñar. Es más, para ver hasta qué punto no se puede enseñar, por ejemplo, este es un simple ejemplo, ¿no? Cuando usted ve en las academias de formación de futbolistas, se les propone una forma, dos o tres formas muy clásicas de eliminar rivales, imitando gambetas. Se hacen driles, ejercitaciones que contienen una gambeta y el jugador la mecaniza hasta incorporarla. Y después uno se da cuenta que la gambeta no se puede enseñar porque muchísimas veces el jugador utiliza ese recurso específico en una acción del juego que no lo admite. Entonces queda como ridiculizada el gesto. Es decir, aplica una forma de gambetear que no responde al momento que la permite o que la reclama o que la vuelve posible. Y eso está muy claro. La gambeta tiene vida propia. Y yo creo que del mismo modo que no se enseña, tampoco se anula. ¿Cuál es la forma de anularla? Reprimiéndola. Y eso sí es un verdadero sinsentido, porque si hay alguien, yo siempre comento esto. Usted, como yo estoy todo el día viendo fútbol grabado, más que fútbol en vivo, veo fútbol grabado, porque veo a los jugadores de Uruguay, entonces no veo cualquier partido, grabo los partidos de los jugadores de Uruguay y analizo las acciones de ellos. Y muchas veces he hecho esto: usted detenga el vídeo, deténgalo antes de una gambeta y mire el escenario de complejidad defensiva que presenta el equipo que defiende para el equipo que ataque. Deje correr la acción, sucede la gambeta y vuelva a parar la filmación y va a ver que las posibilidades ofensivas, el terreno que hay que perforar después de una gambeta es mucho más accesible. Es decir, la gambeta abre líneas de pase, desprotege estructuras muy cerradas, facilita
el desorden del equipo que está defendiendo. Usted está viendo un partido y ve un tipo que se gambetea a dos y dice, a ver, una foto antes de las dos gambetas, de los dos rivales eliminados, una foto después, son dos partidos distintos, como perspectiva creativa. Y yo el otro día leía una frase que le atribuyen a Marcelo Gallardo, que dijo: yo pedí que lo compraran a Barco, se refiere al volante ofensivo de River, porque necesitábamos un jugador que gambeteara, porque no teníamos un jugador que gambeteara, porque el talento comprende a la gambeta. Pero, por poner un ejemplo, Lanzín es súper talentoso, digo ese jugador, ¿no? O Valverde es súper talentoso, pero no por la gambeta, porque tiene otras cosas que lo vuelven, otras cosas que lo muestran como un jugador distinto, pero no por la gambeta. Pero la gambeta es, redondeando lo que quería decirle, ningún entrenador debería reprimir la gambeta, porque es ir contra los propios intereses. A lo mejor Pablo y Lillo se referían, o seguramente se refieren a que en vez de propiciarla, hay que reprimirla. Mire, yo le cuento esta anécdota porque refleja algo que inolvidable para mí. Cuando yo dirigí a Argentina, pasó lo que pasó en el Mundial de Corea y Japón, y pasó lo que pasó en el partido con Suecia. Y yo tengo una admiración y un afecto muy, muy grande por Ariel Ortega, jugador único, extraordinario. Y después del partido, que estábamos todos muy, muy tristes, charlando, asimilando esa derrota tan difícil, y Ortega dijo, se remontó sin decirlo al jugador que lleva adentro, al adolescente o al niño que creció gambeteando en un potrero del norte argentino, ¿no? Dijo, ¿cómo puede ser que yo no encontré en 90 minutos una gambeta para ganar este partido? Argentina había jugado muy, muy bien ese partido, muy, muy bien. Pero no pudo, generó 15 opciones de gol. Esto lo digo ahora, 20 años después, ¿no? Y Ortega, que era un jugador instinto puro, tenía como don la gambeta, y lamentaba no haberla podido encontrar en un momento tan definitorio como ese, ¿no? Entonces, yo siempre propongo que el jugador gambetee. La única salvedad que digo es, mire, primero que a esta anécdota de Ortega, muchos de los presentes le van a poner otro lugar de Uruguay que refleje el norte argentino o coincidente con el norte argentino, le van a poner el nombre de otro jugador uruguayo que represente el desequilibrio por sí mismo. Cuando uno trabaja en un país que no es el propio, lamenta no poder saber lo que ustedes saben del fútbol al que yo me incorporo. Cómo me gustaría a mí poder conocer la anécdota que no lleve el nombre de Ortega ni la provincia de Jujuy, que hable, qué sé yo, de Durazno, de Colonia, o digo esos dos por decir algo, y de otros nombres diferentes a los que yo digo, ¿no? No sé, por decir algo, yo escuché que
O'Neill fue un jugador que murió hace poco, ¿no es cierto? Y yo cuando lo escuché, cómo lo describían, que podría haber sido uno de los mejores jugadores del mundo o el mejor jugador del mundo, yo dije, pucha, yo ni he enterado de cómo es la historia, qué pasó, cómo fue. Entonces cuando yo sé que por ejemplo ser extranjero en un fútbol como el uruguayo siempre genera resistencia, pero la verdadera resistencia que yo siento es la envidia de no poder conocer todo lo que ustedes saben del fútbol propio y poder establecer la comunicación que no es con ustedes, sino con el público, porque finalmente, como siempre dicen los medios de comunicación, no somos nosotros, sino somos un vehículo que permite vincular con el público. No poder generar ese vínculo con ejemplos distinguibles para el que escucha, porque el que escucha dice Orteguita, Aymar, Lillo, quieren otros nombres y es natural que así sea. Entonces todo esto para decir que la gambeta debería ser bendecida y nunca reprimida. Ah, sí. ¿Ve? Eso de envejecer. Mire, si usted está de espalda, está detenido, es mucho más fácil perder la pelota que si usted está de frente, está con espacio, transportando, tomando velocidad. En este caso, con una buena recepción, una recepción lanzado, una recepción que te permita darle continuidad al ataque, en ese caso la gambeta se vuelve en un recurso temible. Ahora, si usted está de espalda, marcado, detenido y rodeado, la gambeta es una obligación o una necesidad. Y es ahí cuando yo digo, provocate recepciones a partir de las cuales el milagro de la gambeta sea mucho más posible. Porque si vos recibís la pelota con tantas contraindicaciones, detenido, parado, rodeado, de espalda, y bueno, es muy difícil imponer el talento. Señor Bielsa, buenas tardes. Javier de León, Cadena Celeste, Radio Impacto, Vamos que Vamos, La Quinta Tribuna en AUS TV y Mundo Deportivo de Barcelona. Su anécdota de Ortega me hizo recordar a Venancio Ramos y el departamento de Artigas. Pero ese lo conozco, el de pelo enrulado, win derecho de Peñarol, gambeteador como el sol. Cinturita de mimbre, decía Víctor Hugo Morales. Y el departamento de Artigas, el mismo departamento donde nació Darwin Núñez. Pero voy a Bueno, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, por supuesto, ¿no?